Muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí en esta tarde desde Denver, Colorado, con nuestra enseñanza en este programa. Solamente quiero recordarle que nosotros estamos pasando este programa 2 veces por semana, de modo que por mes usted va a tener 4 enseñanzas, y lo que vamos a hacer, vamos a estarlas haciendo en periodos de semana a semana hasta cumplir el mes. Son 4, son las enseñanzas que vamos a llevar, y vamos a estar mirando a nosotros la enseñanza segunda parte: cómo conocer al único Dios verdadero de la Biblia. Sí, de la Biblia, que es la Biblia cristiana. En el video pasado estábamos comentando acerca que si conocía usted a Dios, cómo lo conocía, de qué manera lo conocía. Y yo tengo una escritura que quiero compartir con usted para que vea qué Dios tan grande tenemos. Cuando conocemos al Dios verdadero, Dios nos da la bendición de que nos acerquemos a Él. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17 versículo 3 las siguientes palabras. Dice, hablando Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Ahora ve usted por qué es bueno conocer al Dios verdadero, al Dios eterno, al Dios de la Biblia, al Dios precioso, lindo, único, perfecto. Por eso es que Jesús hace énfasis, y aquí lo dice muy claro en el libro de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Mire, dice vida eterna. Y Jesús se refiere a que conozcamos al único Dios verdadero, al único Dios que hace milagros, al único Dios que en verdad es el único que nos puede ayudar. No hay nadie más. No hay brujo, no hay hechicero, no hay santero, no hay curandero, no hay ninguna religión, ninguna denominación que nos pueda ayudar, que nos pueda cambiar para bien. El único que nos puede ayudar es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Por eso es que vamos a seguir con esta clase, segunda parte. Y me llama la atención, usted que está apuntando, anote las escrituras. Soy una persona que hablo pausado para que usted pueda anotar y pueda retener. No llevamos prisa. Usted tranquilo ahí. Yo aquí, mire, relajado. Usted solamente ahí escuche. Y acuérdese que tenemos que aprender a mirar, escuchar y a meditar. Ahora, que ya usted está mirando este programa, yo le pido a Dios que sea de bendición para su vida. Vamos a mirar qué nos dice en Juan capítulo 14 versículo 6. Aquí hay una parábola tan preciosa que el Señor Dios nuestro lo está narrando, y mire, en una de sus grandes palabras de Jesús nos va a hoy a decir quién es el Dios, a quién debemos de conocer, a quién debemos de seguir. Si usted no conoce a Dios, usted tiene que conocer a Dios, y después de haber conocido a Dios, tiene que empezar a confiar en Él. Mire qué dice la palabra del Señor, se lo voy a leer. Tengo una Biblia Reina Valera 1960, y dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Mire Jesús a sus discípulos, les dice y les especifica: crean en mi Padre, crean en Dios, el Dios que nos dio la vida, pero también crean en mí. Y dice en el versículo 2, ahí donde está usted, en Juan 14, dice en el 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis.
¿Qué es lo que Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, el Hijo del Dios viviente, el Cristo que vino a este mundo, que pisó esta tierra, que llegó y anduvo por las calles de Israel, Jerusalén, Belén, Samaria, Capadocia y todos aquellos lugares de esa preciosa ciudad santa, Israel, Jerusalén, Belén? Jesús vino para presentarnos a un Padre amoroso, un Padre lleno de amor, un Padre lleno de bondad, un Padre que puede hacer el milagro que quizá usted tanto está esperando, el milagro que posiblemente usted ha anhelado, ha deseado. Posiblemente usted está padeciendo de alguna enfermedad, posiblemente hubo una tragedia en su matrimonio, en algún hijo, en algún pariente, y hay una solución, pero no saben cómo llegar a esa solución. La solución es Dios. La palabra de Dios, como lo decía en el programa pasado, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando usted viene al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que es único porque no hay otro Dios, cuando usted viene a Él, Dios en su misericordia, en su amor, en su piedad, en su compasión, en su grande, grande amor que tiene por mí, por usted y por todos sus seres amados, nuestro Señor, Él los ama. Él no cree que se olvida de nosotros. Él puede hacer el milagro, puede hacer las cosas que usted le pediría o le está pidiendo, o el anhelo que usted tiene. ¿Qué es lo que dice aquí entonces el Señor Jesús hablándole a sus discípulos en el versículo 4? Para que vea que Jesús les dice: si ustedes conocen a mi Padre, ustedes me conocen a mí. El que ha visto a este hombre que está aquí en la tierra, Jesús, ha visto al Padre. Y después vamos a entrar en la segunda parte de las cuatro clases que vamos a tener, que vienen siendo 4 enseñanzas bellas, preciosas. Vamos a tener después cómo conocer a Jesús. Si usted no conoce a Dios, usted no puede conocer a Jesús. Y si usted no conoce a Jesús, no puede conocer a Dios. Le voy a explicar a través de la Biblia. Escuche, mire lo que dice aquí en Juan 14, donde estamos, versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de sus seguidores, uno de sus discípulos: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Oiga, escuche, ponga atención. Mire Jesús las palabras lindas, preciosas, que le dice aquí a este seguidor. Le dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, volvemos al punto principal. Nuestro Señor Jesús de Nazaret les está aquí diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Aquí tiene que entender usted y comprender que estamos hablando de un Cristo de la gloria manifestado en la tierra, siendo el mismo Dios. Porque la palabra de Dios me dice en el versículo 7, de ahí donde está usted leyendo, si es que le está leyendo su Biblia, dice en el 7, si me conociereis a mí, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le has visto. Ahora entiende, ahora usted puede comprender, puede usted cuestionar cómo aquí Jesús les dice: conociendo a mi Padre van a conocerme a mí. Si no conocen a mi Padre, no pueden conocerme a mí. ¿Cuál es mi punto principal sobre esta bella enseñanza? En que usted tiene que ir caminando, conociendo a Dios y a Jesús y a Dios, porque los dos son uno solo, no son dos, son uno solo. Le voy a explicar por qué en el versículo 8
Y si usted me pone un poco de atención y es paciente, usted va a aprender bastante. En el versículo 8 le dice aquí Jesús a Felipe. Felipe le dijo, disculpe, aquí le dice Felipe al Señor Jesús. Rectifico. Felipe le dice al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Este discípulo le está diciendo Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso nosotros vamos a creer. Con que tú no lo muestres, nosotros vamos a cerciorarnos, a comprender, entender y llegar a la conclusión de que el Dios verdadero es el Padre que tú nos estás a nosotros ofreciendo, el Padre que tú nos estás enseñando. Dice la palabra del Señor confirmando de que Dios es Dios y ese Dios es el Padre de todo ser viviente. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 9? Jesús le dijo, aquí le está hablando ya Jesús, aquí a Felipe. Le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Mire, qué linda enseñanza y qué preciosa la palabra de cómo le estamos mostrando de conocer a Dios. Aquí Jesús le está diciendo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no has visto al Padre. ¿No ves que el Padre está en mí? ¿Sabe por qué lo dice? Porque la palabra del Señor es fiel y verdadera. Dice en el versículo 10, dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Ahora, ¿qué es lo que estamos aprendiendo en esta preciosa tarde acá en Denver, Colorado? Y usted que nos está mirando allá, estamos aprendiendo a conocer a Dios, al Dios verdadero, al Dios que nos dio la oportunidad de poder respirar hoy, la oportunidad de poder estar en este programa para transmitirle a usted de que Dios lo ama, de que usted no está solo. Es solamente de conocer a Dios. Mucha gente, voy a volver a repetirlo, lo mencioné, pero lo voy a rectificar. Una vez más, usted que posiblemente no vio el programa anterior, pero una vez más voy a decir algo. Muchas personas creen conocer a Dios, pero por desgracia no es el Dios de la Biblia que conocen. No es el Dios que yo le estoy presentando. No es ese Dios lindo, precioso de la Biblia que le han dicho. Le han presentado un Dios falso, un Dios posiblemente que tiene ojos pero no ve. Posiblemente le han presentado un Dios que tiene boca pero no habla. Un Dios que posiblemente, este Dios que le han presentado es posiblemente de madera, de yeso, de metal, de oro, de plata, de bronce, de marfil. Yo no sé qué Dios le presentaron, pero no es el Dios del que yo le estoy hablando. El Dios del que yo quiero que usted conozca es el de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios que hizo milagros, el Dios que hace milagros y hará milagros, porque el Dios de la Biblia es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Nosotros tenemos que comprender que tenemos a nuestro Señor Dios que vela por nosotros. Él nos está mirando. Él no duerme como usted y yo, que usted se va y se toma una siesta, se duerme y se olvidó qué está pasando en el mundo. Nuestro Dios no es ese Dios. Nuestro Dios, Él, hoy, mañana y siempre y por siempre está velando. Él nos cuida, Él nos protege. Él siempre está cuidando de usted y de mí. Que nosotros nos descuidemos, que nosotros hagamos lo que no es de Él, lo que no le agrada a Él, que nos metamos en un problema donde no debemos, que andemos en los pasos que no debemos de andar, o que hagamos cosas que no le agradan al Señor y las andamos haciendo. Y por esa razón nosotros
acarreamos problemas internos, físicos, posiblemente materiales, posiblemente familiares. Ese ya es un problema entre uno y los problemas que tenemos. ¿Cuál es el propósito de que usted conozca a Dios hoy en esta preciosa enseñanza? En que usted tiene que clamar al Dios que hace milagros, al Dios verdadero, el Dios que promete darnos vida. La palabra del Señor a mí me dice, a través de la enseñanza que estamos ahorita estudiando aquí, que hay un hombre en la Biblia y este hombre caminó con el Señor. Este hombre, dice la Biblia, Éxodo, en el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor en Éxodo 6:2-3. Y Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy el Señor Jehová. Y apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, dice Jehová, no estaba conocido por ellos. Ahora, ¿cuál es el punto? Aquí vemos nosotros a Moisés y vemos a Abraham, Isaac y Jacob. Estos personajes de la Biblia no lo conocían al Señor. Ellos habían tenido de su oído que en aquel tiempo Dios, Jehová, hablaba audiblemente y la gente le podía escuchar a quien Dios hablaba. Era solamente a cierto tipo de personas, gente que se consagraba, gente que estaba en rectitud, gente que tenían un conocimiento, pero no lo conocían en realidad. Mas sin embargo se les mostró nuestro Dios aquí a estos hombres, a estos personajes de la Biblia. A Moisés se le mostró por medio de una zarza. Dice la palabra del Señor que Moisés, cuando fue allá a sacar a aquella gente que estaba en esclavitud en Egipto, dice que mató a un egipcio siendo que era el hijo de la hija del faraón. Y creció Moisés y vio cómo venían y cómo a sus hermanos en carne, porque él era hebreo, venían y los maltrataban, y Moisés no le agradó ya siendo grande, y dice que mató a uno de los egipcios, de modo que se enteró el faraón y lo andaban buscando para matarlo. Moisés tuvo que huir al desierto y llegó allá con su suegro Jetro. ¿Por qué? Porque allá conoció a una mujer que venía siendo la hija de Jetro. Allá se unieron y me dice la Biblia que después Moisés fue y él se convirtió en un hombre de cuidar ovejitas y las llevó a comer el pasto. Y allá andando en el monte Horeb, dice que se le apareció una zarza y en esa zarza ardía y no se consumía. Y dice que él decidió ir a ver por qué no se consumía esa zarza. La zarza viene siendo como un arbolito ya que está seco. Y cuando fue Moisés a acercarse, oyó una voz. Ahora ponga atención. Aquí es cuando Moisés se empieza a conocer a Dios. Oyó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tu calzado, porque el lugar donde estás pisando santo es. ¿Qué es lo que estamos entonces mirando? Que Dios se le apareció, pero por medio de una zarza. Aquí vemos a Abraham, que también a Abraham se le apareció por voz audible y le dijo: Abraham, sal tú de tu parentela, sal, que te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, una tierra innumerable donde serás padre de naciones. Y dice la Biblia que Abraham salió como viendo al invisible. Ahora entiende, conocer a Dios no es de oídas, conocer a Dios es leyendo su palabra. Lea la Biblia, abra la Biblia, vaya a la Biblia, empiece a conocer a Dios, porque Dios le va a hablar de una manera u otra. Puedo atreverme a decirle que ya Dios le está hablando ahorita, porque la palabra de Dios dice que la palabra viene por el oír y por el oír viene la palabra. Usted está escuchando ya ahorita, está escuchando la voz de Dios, ya Dios le está hablando. Usted ya está empezando a conocer al Señor.
Dice la palabra del Señor más adelante, allá en el libro de Éxodo, Éxodo 33, 11 al 15. Moisés conoció a Dios de tal manera que nadie más del pueblo le conocía como Moisés. Y hablaba Moisés con Jehová Dios cara a cara, como cualquier habla a su compañero. Y ahí volvía al campamento. Mire, dice la palabra del Señor, es tan bello, tan lindo que usted conozca a Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a meter en unos pasajes donde usted va a decir, de verdad, cuánto me he perdido de conocer a Dios. Dice la Biblia que aquel monte se estremecía, los estruendos de la voz de Dios era tanto que el monte se estremecía. Y le dijo aquí nuestro Señor Dios, Jehová de los ejércitos, Moisés, no suba nadie, nomás sube tú. Si subiere algún animalito, a alguna persona, de cierto morirá con que tocar el monte. Sino que Moisés dice que subía y hablaba con el Señor cara a cara. No le estoy diciendo que se manifestó Dios en persona, no. Era una manera de poderle a usted dar a entender cómo la gloria de Dios descendía. Haga de cuenta que era como una fogata. Era como una nube de fuego y bajaba y hablaba con Moisés. Hablar con Dios es algo sensacional. Hablar con Dios es algo espectacular. Hablar con Dios es tener una experiencia inigualable, única, algo único. Usted no puede vivir nada de lo mejor que pueda tener a nuestro Señor Dios hablando con Él. Ya de hecho, ahorita usted está mirando, oyendo, pensando y meditando en el Dios que le estoy hablando. Yo quiero que usted entienda que lo que estamos tratando es de enseñarle al Dios verdadero. No un Dios que se puede compartir por oídas. No, un Dios donde la palabra del Señor es lo que dice. La palabra del Señor nos dice que Jehová Dios es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Dice la palabra del Señor, me llama la atención. Yo quiero que usted una vez más lo pueda mirar y lo estoy haciendo a través de mis notas donde la escritura dice, no yo. Una persona cuando le hable verbalmente sin la palabra, simplemente es palabra de hombre. Pero cuando le hablen con la Biblia, es palabra de Dios. Me dice la palabra, escuche. Juan 17:3, y esta es la vida, hablando Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el Mesías, a quien enviaste. El Mesías es enviado. Jesús de Nazaret aquí está presentando que conozcamos al Dios único, al Dios verdadero. Yo no sé si usted ya lo conoce. Yo no sé si alguien ya tocó a la puerta y le presentaron ahí a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron le gustaría aceptar a Jesús como su único Salvador, Redentor. De esta manera, posiblemente alguien ya vino y le presentó el plan de salvación. Mi pregunta es, ¿usted conoce a Dios? ¿Cómo lo puede conocer? ¿De qué manera lo puede conocer? Pues es a través de la palabra de Dios. A través de tener una comunión con Él, una intimidad, buscarlo en oración, buscarlo leyendo su palabra, buscándolo meditando en Él, buscándolo dejando que Dios nos hable al oído, dejándolo que Él pueda llegar a nuestro corazón. Por un momento usted guarde silencio y ahí donde esté, ahí donde se encuentre, después de haber orado, deje que Dios le hable. Yo sé, estoy seguro que Dios posiblemente ya le ha hablado. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que quiero que usted entienda? Que Dios está con usted. Dios no lo va a dejar, no la va a dejar. Dios le ama y nosotros queremos decirle que en este precioso momento vamos a orar por usted. Estas enseñanzas van a ser de gran bendición para su vida. Puede ser una oportunidad para que usted vaya
para que las pueda mandar a sus familiares, para que le diga una amistad. Escuche esta enseñanza, escucha esta palabra. No me hables, ya no me llames, nomás escúchala y me dices qué pensaste. Y con eso usted puede testificar, puede llevar la palabra. Acuérdese, la palabra del Señor dice en el Proverbios que benditos son aquellos los ganadores de almas. ¿Sabe cuál es el punto de estar en esta vida? Es que su alma se salve y que usted esté un día ante la presencia de Dios y puede estar en el plan de la salvación para que no muera. La palabra del Señor dice a través de Jesucristo: todo aquel, aunque esté muerto por mí, si está en mí, vivirá. Yo quiero hacer una oración por usted para que Dios lo guarde, lo bendiga y que este programa haya sido de gran bendición para usted, para su vida, para su alma y para su espíritu. Pastor Efrén Pérez le bendice y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, le pido para que usted bendiga a aquel oyente, mi Dios, Señor, que ha escuchado tu palabra, que ha escuchado tu mensaje. Mi Dios, que ha abierto su oído, que ha dejado, mi Dios, Señor, Señor, entrar tu palabra que es vida, tu palabra que es verdad. Hablando tú, Señor, ahora yo te pido que tú bendigas, mi Dios, Señor, a aquella persona, sea mujer, sea hombre, sea joven, en el lugar donde se encuentre. Señor, yo lo bendigo, Padre mío, y que tú, Señor, le des sabiduría, le des entendimiento, le des discernimiento para que pueda conocerte y de esta manera que pueda llegar ante ti, que el día de mañana se pueda regocijar en esas bodas, Señor, donde tú prometes que tú, Señor, nos invitarás para que estemos, Señor, delante de tu presencia. Esas bodas, mi Dios, Señor, celestiales, esas bodas, mi Dios, Señor, donde tú prometes que nos vas a dar, Señor, una morada, nos vas a dar, Padre mío, Señor, una bendición. Ahora, Padre, bendice, Señor, a aquellos oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buen tiempo. Jesucristo les ama. Amén.